La primera vez que hago encuentro con la Universidad Nacional de La Matanza, así que también muy contenta por eso. Bueno, gracias por la presentación. Yo les voy a contar un poco alguna forma de trabajo que tengo acá y que tenemos acá en esta cuenca del Paraná y 2 o 3 proyectos específicos. Esto que estamos viendo en foto satelital es toda nuestra región y es la cuenca del río Paraná. Esta es como la georregión, la bioregión de la que nos decimos habitantes. No solo para mí, desde hace muchos años, la provincia de Entre Ríos, sino tomarlo a esto como una bioregión, es la cuenca del río Paraná. El río Paraná viene desde Brasil y baja por Misiones, dobla acá, hasta que hace el delta y llega al Río de la Plata. El delta comienza en la ciudad de Diamante, la nombro porque, bueno, obviamente sé que ustedes van a estar ahí o ya están trabajando. En este territorio nos inscribimos en tierras de agua, lo que cuando yo era chica en el colegio y en la escuela se enseñaba como la Mesopotamia. Esta es toda la cuenca del río Paraná, que como ven está llena de arroyos, ríos, tiene su río Paraná muy grande, el río Uruguay también muy grande, el río Paraguay, y toda una serie de arroyos y ríos que en general son de toponimia guaraní, y lo que hacen es describir cualidades del agua. Cada uno de esos nombres, la traducción que hoy tendríamos al español sería agua brillante, agua cristalina, agua negra. Son traducciones de las características del agua. O sea, el nombre que le ponen, la toponimia, caracteriza al agua. Son muchos, si ven en este mapa todas esas linitas, es darnos cuenta de que es una tierra fluvial, que es una tierra de agua, de barro, una cosa mestiza. Y esta es una foto satelital nocturna, por ahí algunos ya la han visto, ya del sur de la cuenca. Esta es la región metropolitana de Buenos Aires. Esto es Montevideo, y todo esto es el cordón industrial que llega hasta Santa Fe y Paraná. Yo estoy acá en Victoria, deben ver el cursor, esa es Victoria, que ya está como en sectores no tan urbanizados. También me interesa de esto ver cómo estas grandes ciudades y los conglomerados estamos todos dependiendo y en relación de esta cuenca y del río Paraná. La Universidad Nacional de La Matanza, que está en el suroeste, no deja de estar relacionada con todo este sistema de la cuenca. Y donde está oscuro, que no hay ciudad, también aprender a mirar estas fotos y entender que igualmente hay actividad humana y no humana, productiva en sus distintas formas de entender lo productivo, y que en este caso es todo el delta, por ejemplo. El delta, muy brevemente, da servicios ecosistémicos o tiene bienes ecosistémicos que brinda a todas estas ciudades, a todos nosotros, desde el agua potable hasta la purificación del aire, la purificación de toda esta agua que viene bajando desde el norte, desde Brasil, un montón de reservorio de semillas, de especies, de animales, de plantas. Dependemos realmente de esa cuenca. Todos estos conglomerados, para resaltarlo como para empezar a entendernos parte de este sistema. Ahora, históricamente, ¿qué ha pasado? Todas nuestras ciudades se han fundado sobre un imaginario secos. Hemos pensado que estábamos en tierra firme. Y con el paso del tiempo, después de 500 años de conquista,
y ese imaginario seco y de fundación de ciudades pensando que estaban en tierra firme, ya nos damos cuenta de que no, tenemos La Plata inundada en 2 horas. Ustedes, bueno, no sé si son todos de La Matanza, pero la universidad sí, y quienes somos del conurbano, yo soy de San Miguel, sabemos también esos arroyos, cómo han funcionado y desbordado con una lluvia, los arroyos entubados de cava, y en las provincias también nos pasa. Entonces, es empezar a entender y a revertir ese imaginario seco por un imaginario húmedo, por un imaginario del agua, volver a esta noción de bioregión y de entendernos como parte de este territorio fluvial. ¿Qué es esto? Es un gran río con un horizonte que nada me lo interpone. Y también es esto, es un gran río, pero con ciudades que no tienen una buena relación con él, un basural en una barranca, este es en Paraná, en la ciudad de Paraná. Y estas formas de relacionarnos con el río también son. Entonces, cuando hablamos de territorio del agua, no estamos hablando de agua como H2O. Esa es una invención moderna, decir que el agua es esas 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El agua también es esto, y el agua está cargada de información, y el agua es parte de la historia de nuestros paisajes, más en esta cuenca del río Paraná y río de la Plata, por donde hemos entrado y salido migrantes, inmigrantes, especies de plantas, especies de animales. Es un constante intercambio por estas aguas, y son las aguas cargadas de información. Les voy a mostrar ahora un video que habla un poco de esa variedad de aguas y la mezcla como con variedad de gente. Esto es de un proyecto específico de taller flotante, pero es un poco ver qué son todas esas aguas. Bueno, entonces hay también un afán de construir un imaginario de esas aguas, de esas tierras de agua, no quedarnos con cuestiones folclóricas, congeladas en el tiempo. Entonces redefinir qué es para nosotros esta tierra de agua. Lo que hacemos constantemente es estar circulando, metiéndonos donde nadie llega y poniendo los pies literalmente en el barro, en el agua. Una forma de trabajo de poner el cuerpo en acción, de salir en grupos multidisciplinarios, y poner un trabajo en común. Cuando salimos, cuando uno se siente, lo que hace es que se sienta también parte de eso y despierta el relato también. Nosotros queremos construir un relato, no el ya dado, en principio queremos corrernos de eso. El relato dado es el que veníamos diciendo recién, el de algo casi folclórico, pintoresco, del agua de tal o cual manera, sino de refundarlo. Y esto se hace como saliendo, activando preguntas, haciéndole preguntas a las personas y al viento, al agua, entender que hay que formar un diálogo con los entes humanos y no humanos, en calidad de sujeto también, de sujeto a sujeto, no de sujeto a objeto. Y les aseguro que viene una tormenta de viento en el medio de la nada y hay que entablar un diálogo con ese viento también y con el agua
con un río picado o con un río manso. Se aprende y se logra, y es de donde empiezan a surgir las nuevas historias y los nuevos relatos. Hay que saber preguntar también, hacer esas preguntas. Así que así se dio esa forma de trabajo. Por supuesto que son tiempos difíciles para hacer esto ahora, en pandemia, pero se puede también, de a menos gente, se llega no tan lejos, pero se puede, es una apuesta, digamos. Acá van a ver muchas formas de trabajo y de reunión. Es un GIF con una sucesión de reuniones en planta, sé que además ustedes los van a entender. Esta cercanía, esta escala del momento, no es la gran escala de los tiempos geológicos, de los tiempos de los ríos, es la escala humana y no humana que también se necesita para entablar el diálogo. Y entender esa espacialidad de los diálogos, de cómo son, de cómo se arman. Esto, además, esta forma de trabajo hace que se activen la producción comunitaria. En general nuestros trabajos tienen un sesgo hacia la producción plástica, estética, experimental. Entonces, obviamente de esto surge una estética comunitaria. Y no quita también que esto sea muy, muy divertido. Bueno, se trabaja mucho también con los materiales del lugar. Después sobre esto por ahí vamos a volver un poco, y un gran material del lugar son las arcillas, ¿no es cierto? Esta materialidad barrosa. Pescado se come bastante también, esto en un punto como material del lugar, y el sopor, ¿no?, que nos dan estos lugares húmedos y estas tierras del agua, y esas siestas inevitables, porque hay mucha humedad y hay un clima de humedad y de siesta en toda la cuenca del Paraná. La humedad también, bueno, estos chicos con sus bolsas de nylon para evitar una lluviecita que no paraba. Y un poco de esta producción en un formato de pegatina. Entonces, bueno, se trata entonces de avanzar por otro camino, diferente a lo que las rutas de la modernización trazó para lo que es la Pampa, para lo que nos dijeron siempre, que esta nación estaba fundada sobre la Pampa, tenía ya a su gaucho como personaje icónico, mitológico, y corrernos de ahí, corrernos. También esto lo hago como habitante del conurbano, corrernos de esas fundaciones que nos han dicho siempre. Entonces, no buscamos sustituir ese repertorio de la Pampa y del gaucho, sino buscar crear otro imaginario, otro nuevo repertorio, que tenga otra sintonía sensorial, que conduzca a otros imaginarios más fértiles, más ecológicos y más comunitarios. En esa búsqueda estamos. Les voy a mostrar ahora brevemente 3 proyectos para que se entienda también en concreto de qué se trata esto. Esto es Imaginarios del Río, y se basó en una expedición que se hizo en 2018 desde Victoria, Entre Ríos, hasta El Dorado, Misiones, con un grupo bastante grande que iba viajando. Esa expedición también después tuvo distintas actividades. Digamos, ese grupo que se formó hizo talleres, armó seminarios, una muestra, un libro. Entonces, todo Imaginarios del Río pasó a ser casi un proyecto en sí mismo. Ese es el recorrido que se hizo desde Victoria hacia el norte, Paraná, Resistencia, Corrientes, Posadas, El Dorado, y se volvió por el río Uruguay, Paso de los Libres, Federal y otra vez Victoria. Y el recorrido ahí está mostrado sobre un mapa
que es del siglo XVII, de las tierras de la provincia paraguaya, porque así se denominaba para los jesuitas todo esto. Y van a ver cómo está trazado como sobre un territorio del agua, de ríos. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿qué significa en el siglo XXI expedicionar sobre estas tierras del agua? ¿Cómo nos vamos a correr de esa mirada colonizadora de estos territorios? ¿Cómo mirar esos paisajes intentando desarmar lo que nos han enseñado a todos nosotros en la forma de mirar? La forma de mirar es de paisajes, de territorios en horizontal, dispuestos a ser colonizados, sus bienes ambientales a ser extraídos. Bueno, de eso nos queremos correr. ¿Qué son estos territorios y qué son nuestros paisajes del agua en el siglo XXI? Un poco similar a lo que mostraba antes, estas reuniones y estas formas de trabajo en el lugar, una reunión adentro del río, literal. Y complementado con viaje también por ruta, en una combi. Más reuniones, más compartir. Esto es casi una de esas plantas que veíamos dibujadas en Monch. Asamblea Fluvio-Cultural en Paraná fue esto. Poner en común que se quería trabajar desde lo cultural. Producción de mapas para la muestra de imaginarios del río. Eran otros mapas sobre mapas existentes, pero el trazado de otros mapas posibles. Y la producción de imágenes y distintos tipos de imágenes en un taller montado en esa muestra y una producción a mansalva, porque con muchas máquinas y una reproducción de esas imágenes, también como corriéndose de lo convencional museístico de lo que es una muestra y cómo se reproducen las imágenes. Esto es un collage que hace una de las participantes que deviene después en ropa porque trabaja de eso. Y esta es esta reproducción que se había hecho en tela de muchos de los autores distintos de estas imágenes. La muestra incluía de todo de esa primera expedición 2018, el seminario que se había hecho en el medio y producciones específicas de esta muestra. Ahora, lo que quiero contarles de esto es que de mucho trabajo que se había hecho en Imaginarios del Río, se logró como una nueva clasificación y decir, bueno, ¿qué es todo esto que estamos haciendo? ¿Qué está despertando este territorio en la producción, en lo proyectual? ¿Qué hace? ¿Qué despierta? Entonces decidimos armar 4 categorías distintas o corridas de lo que lo podríamos haber categorizado como, no sé, producción de las orillas, producción bajo el agua, por decir algo. Entonces, saltaban solas, era lo que la producción pedía, ¿no? De esas categorías. Uno era cuerpos y palabra, que tiene mucho que ver con lo que les decía de esta forma de trabajo, de la forma de ponerse en diálogo poniendo el cuerpo. Otra fue la viscosidad y la espesura, que nos encontramos en todo el viaje, al norte más, por supuesto. La provincia de Corrientes y Misiones más, es viscoso y es espeso. No solo una selva, sino también el aire, las personas, la forma de estar con las personas. Rutas y bordes fue otra de las categorías. Esto tiene mucho que ver con esta forma de viajar por tierra y por agua. Y también tiene mucho que ver, yo lo relaciono con algo más personal, que es toda esta red de ríos, arroyos, los grandes ríos, con otras redes existentes que para mí pueden ser las redes que tienen los trenes, todo lo que es vías y el tendido, tanto en todo el conurbano como lo que sale a las provincias, y las mismas rutas viales. Hay todo un entramado tipo vena que alimenta por donde circula gente e ideas
que son los ríos y son los trenes también. Y una última categoría que era magia y delirio, un poco relacionada con la de la espesura, ¿no? Todo esto hacía que haya muchas situaciones y temas de magia y de delirio. Digamos, ese capítulo estaba bastante lleno. Bien. Otro proyecto es Cuidadores de la Casa Común y un proyecto de turismo comunitario que compartimos con Cuidadores de la Casa Común, que es un movimiento a nivel país. Vamos a poner un video que explica brevemente qué es Cuidadores, así después ya vamos directamente al turismo comunitario. Bien, bueno, Cuidadores de la Casa Común en Victoria, en Entre Ríos, arranca a fines de 2015 con el propósito, uno de los propósitos, como vieron, de generar trabajo digno, pero con actividades en relación al cuidado de la casa común. Después de bastante trabajo en Victoria, nos ponemos a trabajar bajo el paraguas del turismo comunitario, muy en relación al trabajo que ya hacíamos con Taller Flotante de andar sobre todo y estar en nuestras costas, en la isla, con un grupo de jóvenes de un barrio, el barrio Quinto Cuartel, unas 30 personas. El trabajo se empezó a volcar hacia ahí, con ofertas de gastronomía, de paseos en canoa, paseos caminando. Este es un mirador que está en ese momento en construcción en la costa del barrio. Es el barrio donde yo vivo, en Victoria. Paseos a caballo en esta costa. Y empezó a circular gente conocida, gente amiga, grandes grupos. Esto es el 4º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, ya hace un par de años, que empieza a haber, obviamente, grupos interesados en este tipo de turismo. ¿Qué es lo que hace el turismo comunitario? Es una oferta turística creada desde la comunidad, donde la comunidad decide qué mostrar, cómo, a quién, y poniendo como circuito, digamos, como lugar a mostrar algo que en general el mercado turístico lo tiene vedado, el Estado o los estados locales a veces acompañan, a veces no, también lo pueden tener abandonado. En ese caso, la costa del Quinto Cuartel está abandonada, digamos, por el Estado local. Entonces, este grupo lo que hace también es ocupar ese espacio público y generar una mirada atenta sobre ese espacio público y ejercer la gobernanza, como decimos, sobre nuestros territorios de manera participativa y comunitaria. Este es un plano que se hace del barrio con algunos de los circuitos y los sitios de interés. Se gana un proyecto de presupuesto participativo en la municipalidad para señalizar todos estos sitios, armar estos mapas en las plazas del barrio. Hay 2 plazas. Es un barrio que mezcla lo rural con lo urbano histórico y lo costero. Una guía, esto es un desplegable, tapa y contratapa, donde además
damos los servicios, ¿no? De qué servicios se hacen en el grupo de turismo comunitario, después de años de capacitación y de mucho trabajo en equipo. Esto sigue totalmente activo. Voy a mostrar un poquito más sobre Victoria. Cuidadores de la casa común. Yo creo que se trata más bien de cuidar lo nuestro. Cuidar nuestro barrio, nuestra ciudad, y en eso, bueno, nuestros vecinos, todas las personas que estamos ahí. Cada uno de los integrantes tiene sus proyectos. El taller de carpintería, avistaje de aves, turismo. Tengo metodología natural y el año pasado estaba peluquería, hasta en carpintería. Es una cartel para mostrar Visitar el barrio, hacer cosas para el barrio. Toman bien un poquito más, pues no, tratando de aprender, tratando de salir adelante. ¿Cómo vamos creando eso para que ustedes, para crearnos a nosotros también? La casa común es crear a nosotros para estar mejor también. Bueno, este proyecto, una de sus formas de trabajo es con la construcción de estos puntos de interés, o sea, la construcción de los circuitos, porque los circuitos hay que diseñarlos, de cómo se recorre espacialmente, y estos puntos de interés que son los miradores. Este es el mirador de la costa del Quinto, que pasó a ser un punto de referencia en la costa, donde no había nada, entre comillas. Es una costa que, depende de los pulsos del río, está sin agua o con agua, porque es parte del delta, esto es uno de los bordes, entonces se inunda, digamos, sube el agua, baja el agua, va variando. Y empezó a haber atractivos, esto es la escuela del barrio que hizo su circuito y fue a hacer avistaje de aves. Todavía con el mirador en construcción en ese momento. Ya estaba terminado con unos compañeros de cuidadores de otra localidad, de Santa Elena. Santa Elena queda al norte de Paraná, al norte de la provincia, digamos. Y empezaron a aparecer en redes estas fotos, una banda haciendo tipo videoclip en el mirador. Se usa mucho, digamos. Uno descansando un poco, uno que dejó su caballo, las chicas, en fin de semana. Bueno, y esta forma de trabajo y el turismo comunitario pegó unos saltos en los últimos años, en los últimos 2 años, y empezamos a conformar la red de turismo comunitario del litoral, de cuidadores de la casa común, porque después de ese viaje de imaginarios del río del Dorado, eran candidatos número 1, había una forma de trabajo muy en común y posturas ideológicas que nos iban a ayudar a trabajar muy bien. Entonces ya el Dorado empezó a ser parte de cuidadores, lo mismo pasó en Corrientes, ya había un grupo en Clorinda, en Formosa, en Chaco, en esas localidades que ven marcadas en el mapa, están trabajando hace poco, con turismo comunitario, están ideando sus circuitos. El año pasado ganamos un proyecto de puntos de cultura, que es de Cultura de la Nación, entonces estamos reforzando con la construcción de más miradores, de equipamiento, de indumentaria, pero ya se está tornando una forma de trabajo con el territorio, con nuestros ríos, con el agua, y una postura comunitaria frente a estos paisajes, y además a estos lugares en tanto espacio público. Muy cortitos. Bueno, son videos de publicidad que hacemos cuando hay salidas, 8 del 12 creo que es de hace 2 años. En el video anterior veían además cómo ya tenía agua el mirador. El mirador es una construcción muy sencilla de madera, elevada,
pero también tiene que ver con estas formas de construir y de pensar cómo hay que plantarse en esa costa, elevados, tiene 3 bancos que forman una U para hacer reunión, tiene un árbol al lado que ya está, obviamente, ese espinillo. Entonces, mínimamente empezó a hacer una prueba de acción, prueba y accionando al mismo tiempo de cómo hay que construir en esa costa. Bueno, bien, hasta ahí el turismo comunitario. Último, les voy a mostrar un proyecto que desarrollé el año pasado con una compañera de maestría. Como recién decía Karina, yo hago la maestría en Arquitectura del Paisaje en la UNR, la Universidad Nacional de Rosario, y este era un proyecto que desarrollábamos entre Victoria y Diamante, en toda esa línea. Bueno, un proyecto como los que ustedes también hacen en la facultad, porque era una materia tipo proyecto, así que teníamos un programa y había que desarrollar. Lo voy a contar muy, muy breve. Entre Diamante y Victoria, hasta Diamante y Victoria hay unos 80 kilómetros y en ese tramo hay distintos pueblos, parajes, comunas, algunas más grandes, otras más chicas, que son Las Masitas, Las Cuevas, Rincón del Dol, que van teniendo relación con la ruta que une Diamante y Victoria y con el río también, con la isla, como se dice acá. Hacia Diamante empieza a crecer la barranca, ustedes eso ya lo han visto, y en Victoria se aplana esa relación porque ya tenemos costa de lagunas, este tipo de lagunas son costas bajas, que recién acá, a esta altura, se empieza ese espacio a achicar y a hacer la barranca, porque justamente el río Paraná se cruza de lado a lado y donde acá está el río Paraná, después se va hacia la costa santafesina. Entonces, la barranca queda de Diamante hacia el norte del lado de Entre Ríos y hacia el sur del lado de provincia de Santa Fe un poco y provincia de Buenos Aires. Vieron que San Pedro, San Nicolás ya tienen las barrancas de ese lado. Pero bueno, nuestro proyecto era acá, entre Victoria y Diamante. Desarrollábamos 6 aldeas porque había que proponer cómo se habitaba también ese territorio. Esas 6 aldeas iban a estar en función de un sistema productivo para la custodia del humedal. Se trataba de recolectar y tener bajo guarda, con un sistema de bolas de arcilla, semillas de especies de plantas del humedal. Entonces, cada una de estas aldeas cumplía una misión en ese ciclo productivo, tanto en la conservación de esas semillas desde la recolección de arcillas en esta primera aldea hasta el armado de estas bolas, que por supuesto es una tecnología existente, no es que la estábamos inventando, la conservación de esas bolas de arcilla y eventualmente también la logística y la distribución ya llegando a Diamante. Y a su vez, todo un sistema educativo en función del humedal que llamábamos la escuela fluviotécnica. Lo que les voy a mostrar ahora es el desarrollo de una de esas aldeas, por ejemplo esta, la de Las Cuevas, cómo se pensó. Es una tipología ahora, no es específicamente ninguna, pero por ejemplo la de Las Cuevas. Teníamos una situación inicial que es de borde, de barranca, más o menos alta, y de curso de agua, de vía navegable, porque en lo que es el humedal están las vías navegables que siempre van a estar, el río Paraná, ni hablar, ya en Diamante, algunos cursos
en lo que es la isla y el humedal, y otros van variando dependiendo de las crecientes y bajantes. Pero esto es una situación tipológica inicial. Un borde y una vía navegable, a la que le trazábamos una grilla, y sobre esa grilla se ponían estacas con un ritmo que venía de una investigación anterior, ahora no viene a colación. Entonces se ponían pilotes en esa grilla, en algunos sitios de esa grilla. Eso se tendían con redes, esas redes son hechas de hisipó y de otras plantas que son de la selva en galería, o sea, son especies nativas de la barranca y del lugar, con las que se hace cestería y se hace tejido, que llevábamos a otra escala, a una escala territorial. Entonces iban a necesitar muchas cantidades, para lo que proponíamos también una economía, ¿no?, del hisipó y de volver a estas especies nativas corriendo a la producción del monocultivo. Tendíamos esas redes, y esas redes lo que empiezan a hacer es a atrapar sedimento. Sedimento que trae el río, que trae el agua. Esa es la característica del río Paraná. Es muy sedimentoso. Atrapaban cada vez más sedimentos con el paso de los años, 2 años, acumulación de 2 años, y empezábamos a trazar conexiones a modo también del uso de este espacio público, de esto entendiéndolo como espacio público, y eran pasarelas, por ejemplo, entre el borde y la vía navegable. Mucho de esto tiene que ver también la intermodalidad, ¿no?, de moverse un poco por tierra, un poco por agua. Más sedimentaciones, se consolida una isla, un islote, así funcionan los ríos aluvionales. Sedimentaciones y erosiones, por otro lado, y se forman así nuevas islas. Se le sumaba un artefacto que llamamos sombráculo, que da sombra a este espacio público. También en estas pasarelas una llegada al agua, algo tipo muelle, para poder hacer esta intermodalidad, y después de 10 años ya hay infraestructura, hay servicios, hay vivienda. La infraestructura tiene que ver con este sistema que habíamos hablado, de la conservación de las semillas, de los polos educativos y vivienda. La propuesta es, a modo esquemático también, esta es la isla donde se ve un poco esa cestería del hisipó que ha estado entramando y ha estado atrapando los sedimentos. Una posibilidad también de cruce en teleférico, y estos sombráculos que asoman y arman estos espacios públicos. Esta situación en bajante y en creciente, donde el sombráculo funciona como espacio público arriba, con agua. Siempre hay que atender a la situación de creciente y de bajante, y muchas veces yo misma trato de no decir inundación, porque inundación implica, hay inundación si hay gente que la nombra como inundación. En un ambiente donde debe estar lleno de agua por periodos, hablar de inundación como además en clave catastrófica no correspondería, porque acá corresponde que crezca y que se llene de agua. Entonces hay que responder también con el equipamiento y los servicios para eso, para las variantes del agua. Y si yo voy a tener creciente, ese espacio público tiene que seguir funcionando, y en este caso era por arriba, entonces el sombráculo también funciona como espacio público elevado. Bueno, hasta ahí tenemos con el paneo. Gracias, Soledad. Bueno, a ver, seguro que va a haber comentarios y preguntas. Tal vez voy a intentar, antes de hacer mis comentarios, abrir la posibilidad de que los estudiantes, las estudiantes, planteen consultas, preguntas, inquietudes. Bueno, adelante, está habilitada esa posibilidad.
Hola, buen día. No, le quería consultar porque recién que estaba haciendo el paneo de imágenes, no recuerdo, creo que era la número 3, cuando empezó a mostrar la formación tipológica de la parte de los nodos. No, me interesaba más que nada por esto que decía de la formación del terreno, cómo fueron disponiendo los nodos, ese tejido, que la llevó a ponerlos de esa manera, a ubicarlos de esa forma. Bueno, buenísimo. Por un lado, hay un tipo de formación de estas islas que son altas en los bordes y bajas en el centro. Entonces, con esa premisa, habíamos hecho un trabajo con inteligencia artificial, con unos programitas, sobre cesterías existentes. Habíamos recopilado muchas imágenes de cestería, muchas del pabellón de Benedetta en Shanghái, no sé si lo ubican. Está hecho con paños de cestería, pero para obtener el código más bien, ¿no? De cómo se entreteje, y por diferencias de colores, en inteligencia artificial uno la tiene que comandar, ¿no? Entonces nosotros decidimos, color oscuro es alto, y el intermedio es intermedio, y el más claro es lo más bajo. Y con el criterio de islas con los bordes más altos, poníamos los puntos, las estacas, los puntos altos, que nos dio esos 3 colores de la inteligencia artificial. No sé si responde un poco, pero fue como un trabajo de investigación anterior en ese proyecto mismo. Sí, profe, gracias. Hola, buen día. Buen día. Bueno, Soledad, nada, antes que nada, gracias. Estuvo muy buena la charla, la verdad que nosotros en estos tiempos la súper agradecemos porque nada, se asemeja un montón a las teóricas de la FACU y demás que hacen bien. Aprendemos un montón. De hecho, tengo una pregunta, o me gustaría como ampliar un poco el tema. Nosotros venimos trabajando con todas las comisiones con lo que es territorio, cultura, geografía del lugar, pero me llamó mucho la atención cuando comentaste del material, que quedó como un pendiente de decir, bueno, después les comento más acerca de esto, pero creo que es como un patrón que tienen todas las ciudades o todos los lugares, es decir, bueno, en el sur construimos con madera, con pino, en San Luis con piedra, y vos mencionaste la arcilla, me pareció súper interesante eso, y de que el Paraná era muy arcilloso y demás. Nada, me gustaría ver si es simplemente una arcilla, vi que no es colorada como lo que es en Misiones, sino que es como más amarronada, a ver qué resistencias tiene o dónde se puede aplicar o cómo se usa, no sé, me llamó la atención ese tema. Sí, sí, tal cual. Acá siempre dicen que estamos como sobre una torta de arcilla y hay mucha variedad, no es la roja, la del norte, es marrón, hay amarilla también. Históricamente se ha construido el paisaje con arcilla. El grupo originario Chaná, que era el que habitaba en las islas, hacían arcilla, la quemaban, o sea, la llevaban a bizcocho, la rompían y hacían tortas de islas de ese bizcocho triturado. Entonces construían con arcilla a gran escala los cerritos, los llamados cerritos, o sea, no solo están las islas que forman la propia dinámica del río, sino las que construían los habitantes Chaná, que construían con sus arcillas quemadas. Sacaban arcilla de un lugar, la ponían en ese y tenían como una cerámica a gran escala territorial. Y hoy son elevaciones que acá es todo plano, salvo la barranca, elevaciones de 2 metros, no es que no se imaginen una montaña o una colina, pero desde construir el mismo paisaje con la arcilla y la cerámica, hasta, bueno,
yo cuando lo nombré al principio era porque después lo iba a volver a nombrar con estas bolas de arcilla, como conservando las semillas con la arcilla, con los sedimentos que hacíamos que los atrapen estas grillas con las estacas. Y aparte, por ejemplo, Taller Flotante tiene un taller de cerámica, más de cerámica pequeña, pero es uno de los elementos por excelencia. Ese, y en esta zona no descarto también la vegetación y todo lo que es la selva en galería, que hay mucha trepadora, tipo liana, y todo esto con lo que se puede tejer. La cerámica no en la región, pero tiene en lo constructivo pruebas hasta de casas hechas con robot de cerámica. Hoy por hoy vieron que el robot va haciendo su recorrido y construyen una casa entera. Pero pensemos que los ladrillos, las tejas, se construyen con la arcilla local. Ese tipo de producción es la arcilla. Y toda esta región además tiene casi la fundación económica de sus ciudades en la utilización de cal, porque hay piedra caliza, y arcillas. O sea, no solo la arcilla con la que se hace cerámica, sino cal también. Todo en el marco también de que eso es extracción minera y que sepamos cómo se trabaja o no. Acá cerca, frente a Rosario, estaba la fábrica Alberdi, que la deben conocer, que hace ladrillos cerámicos esmaltados, y bueno, unas cavas de extracción de arcilla que son del demonio, digamos. Hay que también saber, pero como hay reposición constante de arcilla, saber, bueno, en qué medida, de dónde se puede sacar y en qué cantidad. Bueno, Javier, ¿querés aportar algo antes de...? Yo también un montón de cosas, pero lo único que voy a decir por ahora es que lo que más me gustó, yo la conozco a Sole hace mucho tiempo, hemos tratado también universitariamente en otros ámbitos. Para mí la novedad de esta charla, novedad para mí desde la visión personal, es la visión esperanzadora que da. No quiero pecar de ingenuo, pero digo, si algo aporta, me parece, la charla de Sole, es todo lo que hay para hacer, es de verdad, lo hacen, están ahí y lo hacen. Y una propuesta de repensar, creo que la tenemos que tomar nosotros desde este curso, desde la disciplina, además, cómo repensamos desde la arquitectura, que es lo que nos convoca, y creo que le da, por ahí no estaba pensado tan explícitamente, pero cuando nosotros desde la cátedra, con Karina, con Dimas, con Lucas, con todos, con Meli, con Sole, pensamos cómo encarar la temática, yo creo que hay algo de la escala que propone Soledad, que muestra Soledad más que nada, que es la que le toca a ella, la del territorio directo, la de nuestras provincias, que no está mal que la abordemos, es la que podemos, pero no por un tema académico, porque por ahí es por donde hay que empezar. No tenemos las soluciones universales de todo, pero miren cuánta cosa, cuánta red, cuánto sentido las lecturas del territorio, cómo todo se empieza a tejer verdaderamente. Así que yo también me anoté un montón de cosas, pero lo que quería señalar ahora es eso, que me impactó en esta época además y en estos tiempos lo esperanzadora que resulta la charla, no desde la ingenuidad, porque la charla no es ingenua, porque las cosas se hacen, porque hay redes, porque se hace con la gente común, porque se hace con la gente del lugar, porque va creciendo, y todo eso está ahí. Así que, de alguna manera, que nuestro curso esté, aunque sea por el borde, enganchado en eso, a mí me resulta verdaderamente gratificante. Ahí, algo que, bueno, gracias, me encanta que se pueda transmitir eso. Una cuestión anecdótica que le iba a comentar y me olvidé, y es anecdótica, pero para mí hacia la profundidad, y yo insisto con esto en entendernos a todos como parte de este sistema del agua, y a la Universidad de La Matanza también,
y es que La Matanza lleva el nombre de un arroyo también, y que además ni siquiera tenemos tan claro por qué se llama La Matanza. Y Victoria Entre Ríos, antes se llamaba La Matanza. Esta es la anécdota y de las casualidades que no tiene tanto sentido, pero voy a la toponimia no guaraní de nuestros territorios, La Matanza. Porque obviamente hubo una matanza, tanto allá como acá. Acá hubo una matanza y sigue existiendo el Cerro La Matanza. En un momento deciden cambiarle el nombre a la ciudad, les pareció muy fuerte y le pusieron Victoria. Nunca me da culpa. Pero en el corrimiento y en la creación de nuevos imaginarios es despegarnos de eso también, despegarnos de esos nombres. Sí, en el último encuentro con el curso, con los chicos, las chicas estuvimos trabajando sobre una investigación por distintas áreas temáticas en las que cada comisión se concentró, y una de las reflexiones que nos quedaron ahí sobre el final tenía que ver con esto, con la dificultad que tenemos de pensarnos como parte y las categorías a las que sometemos, digamos, esa realidad con las que, bueno, hoy, como vos decías, está por ahí, incluso para nosotros, está totalmente alejada la posibilidad de ir a meter las patas en el barro, pero aún desde esta distancia virtual, las categorías con las que la información luego iba a ser, digamos, organizada, responden a esa otra lógica, ¿no? Desde la tierra, desde la otra cuestión que está presente, pero que poco tiene que ver con esto que planteabas. Y tal vez la pregunta con la que nos fuimos y con la que vamos a seguir trabajando tenía que ver con cómo hacer ese ejercicio de repensar o pensar en otras categorías que son las que nos permiten, por un lado, meternos, pero por otro lado, ser específicos. Vos planteabas algo como al principio de la charla, muy sugestivo, que tenía que ver con los nombres de estos ríos, que ya en su misma toponimia nos hablaban de cualidades de ese territorio, del brillo, de la transparencia, de la calidad o del aspecto de sus aguas. Planteaste incluso esta cuestión de la inundación como algo negativo, como algo catastrófico, y de hecho lo es en la medida en que sigamos pensando en maneras de habitar estos territorios como si fueran otros, como si tuvieran otras características. Entonces, también, y ya con esto cedo la palabra y demás, no sé, me anoté 1000 cosas, pero me encantó esta posibilidad de ensayar categorías que obviamente no son azarosas, que surgen de un trabajo muy a conciencia, muy en contacto, y cómo en el último proyecto, que, bueno, esta clase por eso está grabada, después vamos a tener oportunidad de verlo con más tranquilidad, cómo en ese último proyecto las lógicas a partir de las cuales las categorías, hasta la misma, digamos, la misma propuesta viste, alguien te preguntaba y me pareció encantadora la pregunta, bueno, ¿cómo pusieron las estacas? Bueno, no es que las pusimos así, viste, armemos un módulo de 8x8 y las tiramos. No, hubo toda una lógica que tenía que ver con entender cómo se daba esa dinámica natural, con entender cómo hay técnicas tradicionales y lógicas o dinámicas naturales que están funcionando de esa manera, queramos tomarlas o no, ¿no? Entonces, por eso después el agua sube de todos modos. Y entonces, bueno, cómo hay una... Yo pensaba ahora sobre el final también, con ese comentario de Javier, que ese proyecto es un poco una metáfora de todo lo que nos estuviste contando, en el sentido de que hay una serie de anclajes que pueden ser, ¿no?, que estacas sueltas o puntos sueltos en el territorio y demás, a veces pasan de largo, son insignificantes, pero cómo esa lógica empieza a atrapar en el mejor de los sentidos o a oficiar como puntos de concentración, como este mirador, que vos decías, bueno, era un mirador y ahora es un punto de encuentro, es un espacio de convocatoria, algo que, no digo que no haya sido pensado, pero que se da, se incorpora dentro de esa lógica en la que, por otro lado, no estamos en un plano abstracto, sino que hay gente
que habita esos lugares, que los quiere, que los sufre o que los disfruta. Y entonces, bueno, ahí como que esa trama cierra por completo, ¿no? Y la otra cuestión importantísima que mencionaste y que atraviesa todo esta charla, sí, por mi parte también encantadora, te agradezco mucho, la disfruté mucho, aprendí mucho y tengo miles de cosas para seguir pensando, tenía que ver con, digamos, posibilidad de pensarlo más allá de nuestra realidad concreta. Vos dijiste esta cuestión de sentirnos parte, esta cuestión como de remediación, de salvaguarda, ¿no? Bueno, cuidamos la casa común porque de eso depende que el otro esté bien, va a hacer que yo esté bien. En tiempos tan, digamos, tan conflictivos, donde hasta cuesta que, no sé, no quiero ser terrenal, pero cuesta que la gente se ponga el barbijo en la calle, ¿no? Como casi como una cosa de, bueno, es mi vida, ¿no? Esa cosa como de tomar conciencia de que si el otro está bien, voy a estar bien yo, y a partir de ahí pensarnos como, digo, como parte de ese hermoso universo del que formamos parte. Bueno, me parece una reflexión que nos llevamos y que no se resuelve con mencionarla. Como vos decías, se resuelve, o por lo pronto tiene que ver con un trabajo muy arduo, muy a conciencia, muy del día a día, muy de semilla sobre semilla. Bueno, gracias. Eso. Bueno, por ahí, dale chicos, anímense a aprovechar digamos, todo lo que nos presentó Soledad para reflexionar juntos, para preguntarle, para profundizar lo que nos mostró. Yo quería hacer un comentario brevísimo respecto de lo que comentaron Javier y Cari, es que todo esto que nos mostró Soledad está enhebrado por el proyecto. O sea, no es solamente una acción comunitaria valiosa, una acción personal valiosa, sino que además tiene la temática de nuestra disciplina, que es el proyecto, como articulador de todas esas inquietudes, de esas preocupaciones, de esa participación dentro de la comunidad y traccionando a la comunidad, que me parece como que nos sirve también para entender, bueno, de qué maneras el proyecto es una herramienta valiosa en nuestro contexto. Y para ustedes que se están formando en la disciplina del proyecto, bueno, también entender que hay otras maneras de asumir el proyecto, que no todo es lo que sale en la revista, que no todo es lo que pasa en Puerto Madero, sino que hay maneras valiosísimas, muy profundas, muy situadas en nuestros territorios de aplicar los conocimientos que, en los casos de los que estamos formados, bueno, podemos seguir aprendiendo a través de tomar contacto con los territorios, y ustedes que se están formando, en ver las posibilidades enormes que tiene el proyecto como margen de acción y como participante dentro de una comunidad. O sea, que no es el arquitecto proyectista que viene y nos explica cómo tenemos que hacer algo, sino que es el arquitecto parte de la comunidad que comparte su saber y aprende de los demás para participar juntos. Así que me parece que eso es increíble de lo que nos mostró Soledad y súper valioso de su acción. Y quería hacer un comentario súper breve respecto del paisaje, ¿no? Para que nos sirva a nuestro curso particular en el momento en el que estamos, respecto del último trabajo que mostró de esta intervención en el espacio anfibio variante, ¿no? De cómo fueron construyendo un paisaje que no es el paisaje traemos el Central Park de Nueva York y lo enchufamos en la costa del Paraná, sino que a través de la lectura y la reinterpretación, a través del proyecto, bueno, incorporaron una manera de leer el paisaje y proponer en ese paisaje, de acuerdo a ese paisaje y esos usuarios. Y desde ahí se generó un paisaje nuevo, que me parece que es un poco el objeto del ejercicio que tenemos nosotros en Diamante. Dos cosas. Una, en la reivindicación del proyecto y la formación es 100% así. Mi forma de llevar a cabo todos estos proyectos es desde la disciplina de la arquitectura. Sí aprendí a hacerlo. Por supuesto tengo una formación humanística también y que tiene que ver con la relación con la gente. Pero mi lectura de las situaciones es espacial, viene desde la arquitectura, es lo que aprendí, es mi forma de aprender a mirar la realidad. Y la forma de proponer otras cosas es desde el proyecto y de la disciplina. No voy a negar, yo estoy recibida hace como 15 años o más, que
que me costó dejar de lado como ciertas autorías. Yo ese mirador recién recibida lo hubiese hecho de otra forma y hasta me hubiese ido sola a construirlo para que sea como yo quiera, pero se construyó con otros compañeros, entonces también hay sesiones en eso, pero el uso que tiene, que es cuando los proyectos se verifican, no en el uso, cuando las obras están construidas, bueno, está todo pago, yo ya ahí ya no tengo más nada que decir. Tiene que ver con lo formal, con una época en la que yo también estudié, que es finales de los 90, donde lo formal tenía mucho peso. Y bueno, ya aprendimos también a hacerlo. Así que desde ya que para mí esto es una forma de ser arquitecta también. Uno anda haciendo por el mundo así, arquitecta, mira con los ojos del espacio. Y lo otro, yo desde hace unos años ya tengo en cuenta a los usuarios, no solo a los humanos. El agua es un usuario, el río es un usuario acá también. Entonces, eso alimenta el proyecto desde otros costados que en la formación más tradicional no estaba. No solo los humanos somos los usuarios. Una pregunta. Cuando hablaste de la materialidad, me gustó que por un lado está el reconocer la arcilla, pero la arcilla en sus múltiples producciones industriales conocidas, incluso encontrarle la medida, todo eso me pareció muy bien. En Victoria, si no me equivoco, hay una fábrica importante de ese ladrillo alveolar, liviano, ¿no? El RETAC, no quiero hacer la propaganda, pero del RETAC. ¿Tiene algo que ver con cómo es el tema de material? ¿Tiene algo que ver o está ahí porque está ahí? El RETAC es hormigón celular curado en autoclave, no es de arcillas locales. No sé por qué está ahí, porque no tenemos un buen puerto, está al lado del puerto en Victoria. Debe usar algo local, pero no es que tenga una cantera de donde saca material, no es. Sí, el caso de las arcillas rojas con la que se hace el ladrillo hueco, el ladrillo común obviamente, pero así industrializado, el hueco, el naranja, que en la zona en Paraná hay una emblemática que es la Coceramic, de cooperativa, Coceramic, ahora está cerrada, pero la del RETAC no. En cuanto a materialidad, no. Habría que probar un RETAC de arcilla local, como así es muy aireado, debe andar. Y otra consulta. La música, la literatura, la poesía, ¿son usuarios también? ¿Son usuarios? ¿Valen? Y si la respuesta fuera mínimamente sí, ¿qué nos podrías sugerir, recomendar? Bueno, sí, son usuarios y son como actores hiperprincipales, más principales que lo que hacemos nosotros, porque ya han hecho esas representaciones. Incluso sabemos cómo funciona esto. A veces como esas fundaciones están hechas sobre representaciones, ni siquiera sobre lo existente real. Yo les recomiendo leer a Selva Almada, a Saer, ver las películas de Fontán, ver El limonero real. Bueno, música hay un montón, desde Van der Mole al Negro Aguirre a música electrónica que se llama Litoral. Hay músicos misioneros, músicos y músicas misioneros buenísimos, digamos jóvenes. Hay de todo, no sé si quieren que hagamos listita, pero nos nutrimos nosotros mucho de esa producción literaria, musical. Tenemos músicos locales, acá suena mucho el acordeón, en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el chamamé y sus variantes, no solo, digamos, el chamamé de 4x4 maceta, como se dice acá, sino un abanico enorme. La película de Marcos López sobre Ramón Ayala, hay que verla porque encima es el río y es el conurbano también. Ahí los trenes y los ríos son lo mismo, se mezclan. Está online,
o estaba, cada tanto la liberan, pero yo creo que está online. Es buenísima. Y hay que leer a Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Es lo que la república que queremos refundar es la de la China Iron, digamos, corrernos de esas fundaciones mitológicas del gaucho. Sí, voy a spoilearla un toque nada más, pero la China Iron es Fierro, era la esposa del Martín Fierro. Y se caga en todo ese mito del gaucho y hace otra cosa en estas tierras. Así que si hay algo que en un país en el que quisiéramos vivir es en el de la China Iron. Bueno, a Selva Almada y todas sus chicas ya las nombré, y sus machos. El último de Selva Almada, Esto no es un río, y Ladrilleros también, son muy descriptivos de estos lugares, sin caer en estos romanticismos, por eso nombro estos autores. Hay una tríada del río Paraná histórica, que la nombra Piglia, no yo, de la construcción histórica sobre el río Paraná, que es el Entenado de Saer, el río Las Congojas de Mitopoulos y el Esama de Benedetto. Esas 3 novelas son un fuego. Yo quiero listita después, no ahora, quiero listita. Y no sé si no es un abuso, yo creo que Sole debiera ser como nombrada consultora oficial de esta cursada. No sé cómo se va a implementar, con contacto directo con los estudiantes, no sé, me va a tirar un palo por la cabeza, pero creo no, que... sí, saben que me encanta. Jonathan quiere hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Soledad? Te hago una consulta que tengo. Mi pregunta es cómo se aborda como profesional, ¿no? En ese tipo de situación. Uno piensa que cuando uno sale de la facultad por ahí va a tener una especie de cliente que vamos a dibujar una casa o lo que sea, pero para ese tipo de temática, ¿no? Obviamente siendo muy yendo uno, pero también entiendo que hay un costo, como todo lo que uno hace, así si es algo, una ayuda del Estado, si es algo que a pulmón entre todos, si uno pone un poquito de cada parte, como que me interesa un poco de ese lado, cómo uno lo afronta para poder realizar, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas que se puede hacer en determinados lugares, pero cómo uno como profesional puede abordar esa temática, ¿no? Bueno, gracias, Jonathan. Yo aprendí de gestión cultural. Aprendí sola, a los ponchazos, y después con gente que me iba ayudando. Pero se aprende sobre la autogestión. En mi caso, me vine a vivir a Victoria, Entre Ríos, y no conocía a nadie. Entonces realmente fue una autogestión. También te puedes sumar a gente que ya trabaja de una forma que te gusta, o con la universidad misma. Yo extrañaba mucho la universidad, entonces tuve que inventarme algo, tuve que hacerme como mi propia plataforma de trabajo. Fue muy de a poco, y en la autogestión me refiero a, quería hacer un proyecto de mapas de Victoria, de Entre Ríos, porque yo caminaba, iba, venía, conocía los distintos lugares, y quise hacer los mapas de esos recorridos. Entonces aprendí que había una convocatoria de cultura de la provincia, que podía presentar un proyecto, y armé un primer proyecto. El primero que hice no gané, no me lo aprobaron. El segundo ya sí. Y así de a poco empecé. Pero acá, porque estaba sola, la verdad. También puedes sumarte a algo existente, pero eso es la autogestión. Saber que hay líneas de convocatorias de proyectos que a vos te gustan, hay que saber armar esos proyectos, y si marcha bien, al año siguiente haces otro, hasta que, bueno, esto ya se armó una bola de cosas. Y de ese primer proyecto que yo armo de los mapas, a los 2 años más o menos, viene la UBA a Victoria. En 2010, Javier era docente de ahí, de Arquitectura 3, de otra cátedra.
a trabajar, a hacer su ejercicio proyectual en Victoria. Y para mí eso fue un poco como una prueba, porque organizamos una expedición con una música, un veterinario, bueno, ya no me acuerdo quiénes estaban, alguien de la municipalidad, una cosa bien de distintas disciplinas, y todos los alumnos arriba de un barco. Eso yo lo aprendí también de docentes míos que habían hecho una expedición por el río Paraná de un mes entero. Entonces es también qué te gusta, tomar ideas, intentar hacerlas en tu lugar. Yo ahí contaba con 50 alumnos y 10 docentes dispuestos a subirse a un barco. Hay que tener aliados, aliades también en esto. Claro, sí, perfecto, sí, porque justamente, obviamente todo, uno trata como que hacer las cosas desde un punto de vista, pero obviamente después uno solo no puede hacer todo, y ahí juega el papel muchos factores, ¿no? Personas con las que pueda ayudar, o inclusivamente el Estado aprobando un proyecto que se pueda realizar. Así que, bueno. Sí, aprendimos también a no depender siempre del Estado. Yo soy estatista en general, 3 días sí, un día anarquista, pero más banco al Estado que no. Pero aprendimos a que si hay épocas donde no se nos está bancando los proyectos, contar con cierta comunidad para hacerlos igual. En una época teníamos un proyecto que era la carpa islera, una carpa muy grande que teníamos, y salíamos a las escuelas de isla que son muy inhóspitas, muy difíciles de llegar, no es como Tigre acá. No hay transporte de lancha, tenés que combinar con alguien que te lleva, te busca, te puede tomar 6 horas llegar a un lugar. Bueno, había épocas que no teníamos plata para esos proyectos, entonces se combinaba con prefectura que nos cruzaba, nos llevaba, gente interesada en sumarse, que los hacíamos venir con una horma de queso, 2 kilos de harina, y bueno, así se lograba también, y se logró eso, no frenar los proyectos por no estar subsidiados. Y yo insisto con esto, yo extrañaba a la universidad, no sé qué hubiese sido de mi vida si me quedaba en Buenos Aires, si hubiese hecho todo esto, ¿dónde? Pero teniendo la universidad, existe la extensión universitaria, los proyectos mismos de la cátedra, es una buena plataforma. No, tal cual, muy bueno el punto de vista de que uno pueda simplemente salir, como dijiste al principio, ¿no? Poner los pies en el barro y salir a caminar y hacerlo, y no justamente esperar, ¿no? Entonces me parece bueno eso, como uno cuando salga de la carrera sepa que puede abordar de distintas formas, y eso como me parece muy interesante. Y además, porque son convicciones propias, pero después de años de trabajo, así, a pulmón, me empezaron a llamar. Empecé a tener trabajo contratado, digamos, por tener esta forma de trabajo en distintos lugares. Pero, digamos, no es un delirio hippie mío, no. Esto es una forma de trabajo y una forma de entender los territorios que le interesa al Estado, le interesa al privado, son formas de mirar que, digamos, ya empezaron a tener peso por sí mismas. Bueno, diría que estamos, ¿no? Bueno, agradecerte una vez más. Creo que nos vamos a ir todos vamos a esperar esa listita que te encargó Javier, y nos vamos a ir todos con una cantidad de cosas para seguir pensando, y bueno, y en particular el curso sobre las que vamos a seguir trabajando. Así que, bueno, yo diría que nos despedimos. Bueno, un abrazo a todos, a todas. Sigo en contacto y espero ir viendo qué hacen. Dale.